Diréis, madre mía, persona jurídica, persona física, es la primera parte del temario. Van a haber diferentes bloques. Vamos a ir navegando desde lo que serían las personas físicas y jurídicas, su concepto, sus connotaciones, hablaremos de la cesión de derechos, hablaremos ante una cuestión tan sencilla como un cliente que no me paga una factura, qué procedimiento debo de seguir, qué material debo de tener para poder hacerme con el pago de esa factura que ha sido devengada y no atendida. Hablaremos también de los derechos, ¿verdad?, y las obligaciones de los talleres. Bueno, haremos un recorrido que por lo menos tocaremos diferentes áreas. ¿Qué es una persona jurídica? Una persona jurídica, de acuerdo, es una entidad que no tiene presencia física, pero que es independiente y aparte de las personas que la componen. Una persona jurídica también es sujeto de unos derechos y unas obligaciones, ¿de acuerdo? Por lo tanto, ¿puede una persona jurídica ser solo constituida por una persona física? Sí. Ahora bien, tenemos que saber que cuando esa persona jurídica que tiene entidad propia, que se separa del socio, puede estar compuesta por una persona física, con lo cual le comportará la denominación, ¿verdad?, de unipersonalidad, o puede estar compuesta por más socios. Diferentes formas jurídicas, puede ser la sociedad limitada, sociedad anónima, que dependerá del capital social que constituye la sociedad limitada. Por lo tanto, persona jurídica hemos dicho que tiene una entidad distinta y distante a sus socios. ¿Cuántos de vosotros sois empresa? Tú tienes una SL. Vale, por lo tanto... No sé por qué cuando hicieron esto desde primeros de año y yo estoy solo como administrador, no, Sí. y es SL, no pusieron lo del unipersonal. Pues entonces te falta la denominación de unipersonalidad, porque es importante, ya que el mercado tiene que saber que aunque seas una sociedad limitada, aparte, distinta y distante de los socios que la componen, solo la compone uno. Y esta connotación de unipersonalidad tiene que declararse. Ahora os explicaré la diferencia y la responsabilidad que no va a tener, pero que todo el resto sí. De ahí la importancia en saber qué es lo que más me interesa. ¿Me interesa presentarme ante el mercado como una persona física que respondo con mi patrimonio, con mis bienes? ¿O quiero presentarme como una sociedad o ente con personalidad jurídica propia, distinta y distante a los socios, como es el que no responde ante una deuda social? Por lo tanto, lo que sí que tenemos muy claro es que, excepto Rafa, todo el resto de los que estáis aquí, ante una situación de deuda, respondemos con nuestra casa, respondemos con nuestra pensión, respondemos con nuestros ingresos, respondemos con nuestros depósitos. Por lo tanto, cuando una persona quiere presentarse ante el mercado, tenemos que saber muy bien hasta dónde queremos garantizar nuestro futuro y responsabilizar nuestro futuro de ese negocio que vamos a poner en marcha. Así que es muy importante que vayáis analizando la posibilidad de convertiros, si el proyecto es de crecimiento, evolucionar para que tengáis la seguridad y la tranquilidad de que vuestra casa, vuestros ingresos y vuestra pensión no responderá de las posibles deudas sociales en el caso de que hubiera pues, una situación de crisis o una situación de impagos importantes, etcétera, 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 ¿vale? Por lo tanto, la persona jurídica, como hemos dicho, que es una persona distinta, no tiene entidad física, pero es distinta, tiene unas normas que la regulan, que son los estatutos sociales. Tú, cuando fuiste al notario, porque para que la persona jurídica tenga esta capacidad de derechos y obligaciones, hay un requisito de solemnidad. ¿Qué significa? Que necesita sí o sí un elemento que es escritura pública más inscripción en el registro mercantil. Luego, si no cumplo estos requisitos acumulativos, la personalidad jurídica no nace. ¿De acuerdo? Por lo tanto, él tuvo que ir al notario, tuvo que firmar unas reglas por las que él se obligaba a cumplir como representante de la empresa con unas obligaciones, y esos estatutos que él firmó ante el notario los ha inscrito en el registro mercantil. Por lo tanto, él tiene una empresa, pero que no tiene nada que ver su empresa con él, con su casa y con sus ingresos. En el caso de que antes, por ejemplo, has dicho que nosotros, yo como autónomo, por ejemplo, respondería con mis bienes, sí, pero él al ser administrador de esa empresa, ¿no le podrían reclamar algo a él también? Vale,
Avanzo, porque esto es uno de los temas de las responsabilidades de los administradores. El administrador no responde jamás, excepto cuando su mala gestión obliga a que la empresa esté en una situación de pérdida, de no cumplir con su objeto social, de tal forma que la ley castiga a aquel que se obligó a llevar una gestión correcta. Si incumple con la obligación de la ley de llevar correctamente esa gestión, lo que hará será derivar las deudas de la sociedad a él como persona física como castigo. Si yo tengo un negocio, lo estoy llevando correctamente, viene una situación de crisis, no puedo atender las deudas, no porque yo no haya convocado la junta, no haya visto que estoy en situación de pérdidas y haya solicitado aumento de capital, sino simplemente porque me ha venido así, concurso de acreedores, y él está totalmente indemne. Sin embargo, como persona física, da igual situación de crisis, da igual que el negocio haya sido una catástrofe desafortunada, yo seré responsable. Como cuestión muy importante, él tiene una empresa, porque es el titular de las acciones. Tiene una responsabilidad como gestión de esa empresa, pero no responde de las deudas de esa empresa. Él está protegido. El resto tenemos que tener un plus de prever, supervisar, porque si lo hago mal o tengo una cuestión desafortunada, sí que respondo. Por lo tanto, mientras que él tiene unas mayores obligaciones frente a terceros, como puede ser Hacienda Pública, porque tiene que, los autónomos también, pero él tiene un añadido que muchas veces, ¿verdad que habéis escuchado? Es que claro, voy a constituir una SL, ¿qué gasto tiene? Porque ahora tengo que cogerme un gestor, porque ahora tengo que depositar las cuentas anuales, ¿verdad? Porque ahora tengo que presentar cuantísima documentación. Bueno, pues este plus de documentación es para garantizar su seguridad como administrador, si lo va gestionando todo correctamente. Esas famosas normas, sus estatutos sociales. Él puede variar los estatutos sociales. Él puede llevar, incluso se puede fijar un cargo retribuido como administrador. Es decir, que tú tienes mucha opción. Siempre y cuando cumplas correcta y fielmente tu cargo de administrador, la empresa funciona sola. Sin embargo, los autónomos no tenemos unas normas de gestión más que la propia gestión que uno se impone. Por lo tanto, como primera cuestión, ya hemos dicho que es persona jurídica versus persona física. Negocios a nuestro nombre, respondemos. Persona jurídica, solamente responde la persona jurídica de las deudas, no el administrador, a no ser que el administrador gestione mal, sea culpable y la ley te castiga. Pueden haber diferentes órganos de administración. ¿Habéis escuchado a los administradores mancomunados? ¿Administradores solidarios? ¿Consejo de administración? ¿Sí? Vale, pues una administración única es que la ejerce una persona. Una administración solidaria es que dos personas pueden de forma indistinta tomar las decisiones siempre en beneficio de la empresa sin necesidad de solicitar el consentimiento del otro administrador. La mancomunidad, dos administradores mancomunados o dos personas con poderes mancomunados es cuando necesita de la firma del otro, los dos juntitos al banco para firmar, los dos juntitos para que ese documento en concreto resulte efectivo. Consejo de administración es cuando son dos o más personas que se reúnen y entre todos ellos votan. Por lo tanto, me diréis, queda claro la responsabilidad, ¿verdad?, del administrador. Luego, si el administrador ve que su situación es que la empresa no puede atender las deudas por esta situación catastrófica, ¿verdad que os digo? Él tiene que convocar junta y decidir qué hace. Si liquida, si presenta concurso de acreedores. Concursos de acreedores sí que habéis escuchado, ¿verdad? Concurso de acreedores, los famosos también concursos de la segunda oportunidad de personas físicas, que es cuando tienes deudas que no las puedes afrontar, llegas a un pacto a través de un convenio con los acreedores para cerrarla de una forma ordenada. O si el concurso que interviene también el juzgado porque no has llegado a un convenio con los acreedores, ¿de acuerdo? Se nombra un administrador concursal que lo que hace es supervisar la gestión del administrador. El administrador queda bloqueado, no puede continuar con la gestión de la empresa. El administrador concursal, que es el que nombra el juzgado, es el que interviene y decide si interviene para cerrar o interviene para poder permitir la viabilidad de la empresa negociando quitas y esperas con los acreedores. O sea que
concurso de acreedores, va vinculado con las empresas, las segundas oportunidades van vinculados con la persona física que tiene a su cargo el negocio. O sea que entonces como autónomo, o sea como persona física, existiría la posibilidad Sí. también ante una crisis, por ejemplo, Sí. de una segunda oportunidad, Sí. que sería como un concurso de acreedores. Exacto, sí señor. Lo único es que luego tendremos que ver si cumplimos con los requisitos, si tenemos fincabilidad o no tenemos fincabilidad, porque la segunda oportunidad quizás está más pensada pues para la persona que se ha quedado sin casa, que tiene una deuda exagerada de hipoteca, que no lo puede atender en su vida y que no tiene prácticamente nada. Bueno, entonces hemos dicho que cuando eres persona física, pues la responsabilidad es nuestra. ¿Vale? O sea que no hay más. Entonces, conforme vayamos creciendo en el mercado, ir valorando, también os digo que la presencia en el mercado siempre gusta más la figura de una empresa que la figura de un autónomo. Este es un tema que a mí me encanta, que es reclamar las facturas, porque al final del camino acaba en procesos judiciales. Yo tengo puestos reclamaciones de cantidad del año 2001. Hace poquito un tema del 2004 me llamó al juzgado, Mireia, pásanos tu número de cuenta, ¿de acuerdo? Porque se le ha embargado la cuenta corriente, que es la devolución de renta, fulanito. Entonces, a través de un escrito, presentamos la titularidad de la cuenta para que el juzgado nos pague. Todo este trabajo, aunque hayan pasado muchos años, siempre tiene sus frutos, ¿vale? Por lo tanto, no dejéis de escapar esta oportunidad de reclamar. Solo que tenéis que tener la precaución de un seguimiento, porque llega un momento en el que el deudor moroso se piensa que ya no le siguen, pero se equivoca, porque si tú ya has instado el proceso judicial en los plazos y además está en fase de ejecución, que ahora os lo explicaré, cada año el juzgado, y ahora todo es telemático, ordena a las cuentas bancarias de los bancos que están asignados a la plataforma de la que se nutre la base de datos del Consejo General del Poder Judicial, ya os lo explicaré, de tal forma que el juzgado de forma inmediata sabe dónde están las cuentas, los números de cuentas, si cobra pensión, si no cobra pensión, y de forma automática ordena los embargos de los saldos de las cuentas. Por lo tanto, tenemos una persona y analizaremos los dos supuestos, cuando me contrata una empresa y cuando me contrata un autónomo, un cliente, un titular de un coche, ¿vale? Vamos al supuesto el más habitual, ¿verdad? Porque el que viene a traer y el coche suele ser pues el típico señor, ¿no?, que usa el coche pues para desplazarse, ¿vale? Bien, entonces viene al taller, ¿de acuerdo? ¿Qué hace el taller? Bueno, pues le presenta, ¿verdad? Exacto, la hoja de encargo. Cogemos, firmamos la hoja de encargo, analizaremos más adelante los modelos, os vamos a dar modelaje de hoja de encargo, bueno, órdenes de reparación ya tenéis todos, ¿de acuerdo? De burofaxes, incluso de monitorios, os vamos a dar el modelaje y os explicaremos que incluso no necesitáis ni abogado ni procurador. Viene el señor con su coche, ¿no? Mira que se me ha averiado, quiero que me mires qué le pasa y que me lo repare. Firmamos con él la hoja de encargo, firmamos también con él el presupuesto, ¿vale? Y, muy importante, este documento es esencial, porque si no tengo el presupuesto firmado por el cliente, donde aparezcan, muy importante, todos los datos, incluso la localización, va a ser muy complicado demostrar que me hizo el encargo, ¿de acuerdo? Que el importe del encargo era la factura, que esa factura te la he enviado y no me la has pagado, y si no tengo toda esa documentación, no podré instar el proceso monitorio. Un monitorio es un requerimiento de pago que se hace a través del juzgado. Es como si fuera un requerimiento notarial. Oye, tienes esta factura impagada, te doy 20 días para que me la pagues. Ya está, ¿vale? Solo que en vez de hacerse un requerimiento por un burofax normal, se hace a través del juzgado, de tal forma que el hecho de no contestar al requerimiento, que se llama demanda de juicio monitorio, hay unas consecuencias, ¿vale? Porque se pone en marcha un mecanismo. Lo primero que tenemos que tener claro es que si no tenemos un presupuesto previo firmado, difícilmente vamos a poder acudir al proceso monitorio por una cuestión.
porque no puedo aportar la prueba básica que avale que esa persona me debe y que me ha contratado. Vamos al proceso, ¿vale? ¿Ok? Volvemos a la situación. Persona que viene al taller y le entregamos la factura, que nos la firma conforme se la hemos entregado. Y le decimos, tiene que pagarla. Ay, mira, que ahora mismo no puedo, no te preocupes que hago una transferencia. Ni de broma, ni transferencia ni nada y se ha pirado con el coche. Aquí, ¿qué vamos a hacer nosotros como taller? Vamos a instar el inicio de la reclamación porque son 3.000 euros. Oye, es dinero, pues ¿por qué se le tengo yo que regalar a este hombre, no? Con la hoja de encargo en la que especificaremos todos los datos de nombres, apellidos, DNIs, domicilio, muy importante el domicilio a efectos del proceso judicial, e incluso que el hecho de comunicarse a través del correo electrónico que pondremos en la hoja de encargo ya tendrá efectos también de notificación. Con lo cual ya tenemos a esta persona localizada, sabemos quién es y cómo encontrarlo. Porque una de las características del monitorio es que si el demandado, moroso, deudor, no recoge mi requerimiento, no nos sirve para nada. Es uno de los efectos que tiene el proceso monitorio, que es expeditivo, que es muy rápido porque es un requerimiento de pago. Tú me debes esto, me pagas en 20 días, o pagas o te opones. Y si no dices ni pagas ni te opones, yo, juez, te embargaré lo que me debes más el 30. ¿Y qué ha hecho el taller? Ha firmado una hoja, ha presentado estos 3 documentos básicos y el juez sigue su curso. Aconsejamos, antes de estar el proceso judicial, de enviar el burofax. ¿Vale? El burofax es el documento de usted nos contrató en fecha tal, ¿vale? Se efectuaron las reparaciones según presupuesto o según consta en el contenido de la factura, le ha sido entregado el vehículo, este ha sido reparado, se le ha entregado la factura, le damos 10 días para que pague. Si no paga, hay que decirle que instaremos proceso judicial. En muchos casos, aquel que realmente quiere pagar, ¿de acuerdo?, pues responderá al burofax. El que no quiere pagar porque se piensa que el taller no va a hacer nada, no va a hacer ni caso. Es más, al igual es que no recoge ni el burofax. ¿Pero un burofax es? El burofax es un requerimiento previo que lo hace el taller a la persona deudora. Vale, ¿cómo le llega a esta persona? A través de correos. Es más, ahora puedes enviar el burofax a través de buroemail. O sea, ahora hay aplicaciones, por ejemplo, MRV, que te permite enviar la reclamación de pago a través de correo electrónico. Y lo que hace MRV es que te extiende un certificado de a quién se ha enviado, si lo ha abierto, si se lo ha descargado. Por eso es muy importante que la persona destinataria de esa cuenta de correo coincida con el correo electrónico que tengo yo en mi hoja de encargo para que luego no pueda alegar que esa cuenta de correo no es suya. Una vez que lo haya abierto ya hay... Ya se extiende la certificación conforme tú ya lo sabes, con lo cual ya voy al proceso judicial. ¿Qué puedo hacer? Puedo ir al proceso monitorio, que es otra reclamación de cantidad, donde si él no contesta en el plazo de los 20 días, se va directamente al embargo del patrimonio, o puedo ir a un juicio verbal. ¿Quién insta el proceso monitorio? Hemos dicho, o la SL a través de su representante, que es el administrador, o la persona que es la que tiene la gestión, ¿verdad?, del negocio. ¿Ok? ¿Qué hago? Fulanito de tal, ante el juzgado, reclamo que don tal, muy importante, insisto, de verdad, que en el momento en que llevéis todo el protocolo de documentación con vuestras hojas de encargo, que es que no cuesta. Es información que nos va a ayudar para luego nosotros poder recuperar esa factura. ¿Vale? Ponemos la persona demandada y explicamos, ahora miraremos el modelo, la información que tenemos que dar al juzgado. Las reclamaciones monitorias, que es requerimiento de pago, no necesitan abogado y procurador. Pero si la parte demandada en el plazo de los 20 días contesta, la contestación sí que va con abogado y con procurador si supera los 2.000 euros. ¿Vale? ¿Sabéis lo que es el procurador de los tribunales? ¿Habéis escuchado hablar del procurador? ¿Sí? Vale, el letrado defiende, el procurador representa. Es decir, es la persona que hace de comunicador entre el juzgado y el abogado. Es el representante ante el juzgado del cliente. El abogado es el defensor. Los abogados no representamos, solo defendemos.
hay diferentes procedimientos que la persona se puede representar a sí misma, por ejemplo, el laboral, ¿de acuerdo? O, por ejemplo, cuando eres investigado en un delito, pues un delito, por ejemplo, de conducir influenciado, ¿vale? La persona investigada se puede representar a sí mismo, ¿de acuerdo? Bueno, se representa a sí mismo. Y esa es la diferencia con el procurador. Hemos dicho que una vez pedimos al juzgado que se le requiera de pago al moroso, el moroso deudor tiene el plazo de 20 días. Si en 20 días no contesta mi petición, se abre la vía ejecutiva, que es donde se inicia la vía de apremio. De tal forma que la reclamación que yo he hecho, por ejemplo, de 2.000 euros, se suma el 30% a los 2.000, de tal forma que el deudor me deberá 2.000 más el 30. Me deberá 2.600 euros, ¿correcto? ¿Pero eso es por ley? Sí, es por ley. Que son las costas judiciales, que es la factura de tu abogado y tu procurador que podrá ser repercutida contra aquel que me ha obligado a acudir al proceso judicial. ¿Habéis escuchado de las costas procesales? ¿Habéis escuchado hablar de las costas procesales también, de los procedimientos? Es decir, cuando una persona se ve obligada a acudir a un proceso judicial, los costes de tu abogado y de tu procurador van y recaen sobre el que ha perdido la demanda, ¿correcto? Lo que tú has avanzado a tu abogado luego lo tienes que recuperar. Penal es cuando cometemos un comportamiento que puede tener connotaciones reproche penal, castigo, pena de prisión, pena de multa, trabajos en beneficio de la comunidad, órdenes de alejamiento, ¿vale? Penal no, hablamos de reclamaciones civiles, es decir, cuando una persona tiene que cumplir un contrato y no lo hace, porque no quiere, ¿vale? Pero no porque ese comportamiento esté tipificado como un comportamiento contrario a derecho, es contrario a la persona y a lo que me he obligado. Transcurridos los 20 días, la persona deudora se opone, depende de la cuantía, iremos a un proceso declarativo, verbal u ordinario. ¿Habéis escuchado hablar de los juicios ordinarios, de los juicios declarativos? ¿No? ¿Nada? Bueno, van en función de la cuantía y en función a esa cuantía el procedimiento es más complejo o menos complejo, ¿vale? Pero lo sustancial es que si la persona que debe el dinero se opone, puede que se oponga porque no me ha hecho bien el trabajo, no me ha facilitado el presupuesto, yo ya se lo he pagado todo, me ha hecho trabajos fuera del presupuesto que yo no he aceptado, es que me ha puesto piezas que son de desguace y yo no las quería, es que ha tardado 5 meses en repararme el coche, etc, etc, etc. Pues su oposición se dará traslado, en este caso, al taller, que presentará sus alegaciones y habrá un juicio. Y habrá una sentencia, ¿correcto? Pero esto ya hablamos cuando realmente sí que puede haber algún tipo de responsabilidad en el taller, ¿me explico? Pero si realmente yo he firmado la hoja de encargo, el presupuesto o la renuncia al presupuesto, te he entregado la factura y no me has pagado porque no te da la gana, no hay mucha más discusión, ¿correcto? Vale. ¿Dudas? En cuanto al tema de entregar la factura, cuando es una empresa, por ejemplo, Sí. Claro, yo entrego el vehículo porque normalmente viene a recoger un trabajador. Sí. Se lleva el vehículo y yo la factura después se la envío por mail Vale. a esta gente. Vale. ¿Qué tienes que hacer? No lo sé. Pedir el acuse de recibo. Te envío la factura, ruego acuse de recibo. Te tienen que acusar el envío de la factura, la recepción de la factura. Y así podemos probar que tienen cabal conocimiento porque aporto el email con el acuse de recibo. Y una consulta antes también, o sea, el presupuesto yo se lo envío ¿Sí? por mail. ¿Sí? ¿Es necesario que me lo reenvíe firmado Sí. o si me indica que acepta el presupuesto en el mail es suficiente? Depende de cómo lo tengas, porque si lo tienes en adjunto, ¿cómo tendrás que llevar una pericial para decir que ese adjunto es el que se corresponde con? No entiendo lo de adjunto. Si tú lo envías como adjunto, Un archivo adjunto, un PDF. claro, si lo pones en el cuerpo del mail y te responde, mostramos conformidad, ya plasmas, es lo que hemos dicho. Al final del camino la ley lo que castiga es cuando tú no eres lo suficientemente, ¿cómo se dice? Que prevés. ¿Sabes lo que te quiero decir? Pero en este caso, si tú pides la conformidad y aparece en el cuerpo del email, sí, conforme con el presupuesto, pues ya de la otra forma, si es como adjunto,
¿Cómo sé que ese es adjunto al que ha dado la conformidad? Tendría que ser una foto, entonces, de la factura, no el PDF, para que aparezca. Bueno, depende. Si es el recibido de la factura, me da igual mientras me diga, he recibido la factura. ¿Me explico? Él ya me está aclarando y me está confirmando que la factura la ha recibido. Nos tiene que acusar la factura. Prueba acuse de recibo. Lo correcto son firmar las cosas. ¿No tienen firma digital? Si es una empresa, el presupuesto me lo reenvía firmado. Ah, Sí. es que tiene que ser así. Sí, claro, yo lo del presupuesto es, por ejemplo, porque nada, el jueves, envié que lo hago mucho, por mail he enviado el presupuesto al propietario. Sí. Y el propietario me indica, porque claro, una persona en su casa pues no tiene una firma digital. Vale. Y imprimir aquello, firmarlo, escanearlo y tal, tampoco. Sí. Y me envía el mail, he recibido el presupuesto y acepto la reparación. Perfecto, ya está, ya me parece bien. Pero queda así, he recibido el presupuesto y acepto la reparación. Con lo cual, ese email se compadece con el contenido de algo, pero tengo que tener un acuse, tengo que tener una respuesta, y si la respuesta es encima contundente, he recibido el presupuesto y acepto la reparación, y si puedo poner he recibido el presupuesto con referencia a tal, mucho mejor. O sea que el correo, muchas veces nosotros lo que hacemos es poner el importe. Te enviamos el presupuesto que asciende a 1.000 euros. Quedamos pendientes de que nos digas el ok. Vale. Tú te responde con el eco y ya sabes que va vinculado a la factura, Vale. porque el importe es el mismo. Sí, ¿vale? O sea, si luego él se opusiera, podríamos tener nosotros armas para decir con el hilo de la conversación que dio lo que ya el presupuesto. Cuestión distinta que diga, pero es que no estaba el adjunto. Bueno, pues tendremos que aportar una prueba pericial que diga que en el adjunto al que se refería el contenido de email es el presupuesto. ¿Vale? La factura la enviamos, pero pedimos acuse de recibo de la factura. Modelo monitorio. ¿De acuerdo? Muy sencillito. ¿Quién había hecho un monitorio? Yo. Tú. ¿Y habéis acudido? ¿Qué habéis hecho entonces cuando un cliente nos ha pagado la factura? ¿Cuántos años lleváis con el negocio? ¿Cuántos lleváis vosotros, chicos? 20 años. ¿Y todo el mundo os ha pagado? No, ¿Y qué habéis hecho pues entonces? llamar y eso, pues poco más. ¿Y la habéis dejado perder? Sí. Vale, pues muy mal. Ya lo sé. ¿Vosotros también? Pero depende, si son 50 euros, 70 euros, Ah, bueno, al claro. final te va a costar más el collar que el perro. Sí, tío, Claro. pero luego yo lo que me doy cuenta con los años, al principio te la clava. Pero ahora a ti por 20 euros te están rayando en el teléfono todo el día. Joder, y dices, por lo menos voy a molestar. Pero Ya. yo es que sinceramente, o sea, un particular de mi casa no saca el coche si no ha pagado, eso lo tengo claro. Luego hablaremos, ¿eh? Derecho de retención, si son coacciones o no. Si puedo retener o no puedo retener en prenda. ¿Vale? ¿Está firmada la orden? Sí, está firmada, pero depende también de a cuánto ascienda la factura, dónde está el desajuste, si es porque hay trabajo fuera de presupuesto que no te he firmado, si... Bien. Ah, Yo hace poco, 50, 100 euros, nada, al carajo. ya está. Porque al final te va a costar más. Bueno, a no ser que lo hagas tú y no tengas que contar con nadie. Si lo haces tú es tiempo también, el tiempo vale dinero. Bueno, claro, sí, claro. Tú o tu equipo, porque está el coste de oportunidad. No vas a hacer tú invertir un tiempo cuando que tu tiempo puede estar en obtener más clientes que no en hacer, a no ser que lo tengas estereotipado y que te suponga 30 minutos o a un responsable que tengas en tu negocio. Pero al menos que tengáis la oportunidad de saber que podéis recurrir. ¿Vale? Ya os digo, es que es muy sencillito, de verdad, que es que son 2 hojas. 2 hojas donde se adjunta y se firma al juzgado que fulanito de tal, en este caso, legal representante de la empresa, o si fuera el autónomo, ¿correcto? ¿Veis? Aquí está adaptado como si fuera la empresa de Rafa. Pues en vez de ser empresa de Rafa, ponemos el autónomo, el domicilio del negocio. ¿Y qué decís? Que en base a este articulito instáis una reclamación de cantidad contra fulanito, al que previamente le hemos hecho firmar, ¿verdad?, la hoja de encargo con todos sus datos. ¿Bien? ¿Y qué decimos? Que este es el procedimiento que se sigue ante el juzgado, el 812, donde se indica que quien suscribe, en este caso Rafa, tiene la condición de administrador de esa empresa. O, por ejemplo, Xavi, pues que es el gerente o no es el responsable de un negocio que gira comercialmente bajo el nombre de... ¿Cómo se llama tu empresa comercialmente? Palet Motor, ¿vale? Y entonces, ¿qué se adjunta? Pues tu alta de autónomo
o tu escritura de constitución con tu cargo en vigor, ¿vale? ¿Y qué se dice? Que la demandada, la parte demandada, que es fulanito de tal, ¿vale?, acudió y contrató los servicios pues de la empresa o de Xavi, ¿vale?, para que se le hiciera el qué, pues unos trabajos. ¿Cuáles son los trabajos? Los que están en la factura. ¿Y respecto de qué? De un vehículo, porque claro, el que nos contrata, que sea el que se obliga a la reparación, ¿vale? Pues que es el titular del vehículo según la hoja de encargo y que se detalla. ¿Qué decimos? Que los trabajos se han ejecutado ¿cómo? Correctamente. ¿Verdad que es muy sencillito, eh? Que luego se le ha llamado varias veces. Que le hemos enviado el burofax, por ejemplo, por email, ¿de acuerdo? Que nos cuesta 3 euros, 5 euros, ¿vale? O si lo hemos hecho por correos, pues sí que ya un poquito más caro, con reclamaciones de mayor cantidad, pues un burofax certificado con acuse sí que nos cuesta 30 euros, ¿vale? ¿Y qué le decimos? Que le hemos reclamado la factura porque se le han hecho los trabajos y no los ha atendido y que asciende a, pues en este caso, 2.000 euros. Que el requerimiento, cuando le hicimos el requerimiento, si por burofax o por email, ¿vale? Y que si no ha sido recogido, pues ponemos que no ha sido recogido, si ha sido descargado, pues ponemos que ha sido descargado y acompañamos, ¿veis?, la factura, ¿correcto?, que hemos enviado por burofax y conforme ha sido enviado o no ha sido entregado o lo que sea. Entonces, conforme le ha sido entregado o no lo ha recogido y luego aportamos la hoja de encargo y el presupuesto, ¿vale? O la documentación que tengamos firmada por él. Que como consecuencia de los trabajos, ¿verdad?, se le han girado la factura que la aportamos. ¿Veis que es todo el rato lo mismo? Mi condición de administrador o de autónomo. La hoja de encargo, el presupuesto, cómo le he enviado la factura y la factura. No hay más, es que no hay más, solo es eso, ¿vale? Que se giró la factura, que está en poder del demandado, que en este caso es la persona que debe, que la factura se obedece al presupuesto, si ha habido presupuesto previo, ¿de acuerdo? Los acompaño y que en estas circunstancias, en la representación que ostento, se ve la obligación de instar la reclamación vía monitoria para que se produzcan los efectos legales y, en su caso, el demandado se oponga o se ejecute, que es el inicio de la vía de apremio. ¿Cuáles son los requisitos? Que es que sea una factura que sea vencida, líquida y exigible, que se aporten los documentos habituales para estas reclamaciones, que lo que hemos dicho, hoja de encargo, presupuesto, envío de la factura y la factura, que se envía al domicilio del demandado porque la competencia es del juzgado donde vive la persona demandada. Si la persona demandada vive en el partido judicial de Sabadell, pues la demanda se tendrá que poner en Sabadell, aunque tengamos el taller en Tarrasa. ¿Vale? Es lo único que tenéis que saber. Y que se han aportado los documentos que exige el articulito, ¿vale? Y entonces al juzgado lo que se pida es que se le requiera de pago y si no dice nada, se inicia la base de embargo. Ya está. Con lo cual, el moroso, el de los 100 euros, 200 euros, si recibido el requerimiento no dice nada, ya el juzgado embarga por lo que te debe más el 30. ¿Qué intervención hemos tenido? Hemos preparado, ¿verdad?, el protocolo, pero una vez, insisto, que lo tengáis y sigáis y chequeáis, vayáis chequeando los documentos, con el modelo es ir al juzgado, presentarlo en el decanato y va solo. ¿Y para presentar esto en el juzgado no tiene coste? No. ¿Y el 30% es de quién lo lleva? No, luego el 30% es cuando está en fase ejecutiva, si tú tuvieras abogado y procurador, ¿de acuerdo? Y fueras a recurrir, porque imagínate que él se opone. Si él se opone y supera los 2.000 euros, sí que ya se necesita abogado y procurador. Pero eso te lo pone el juzgado. Pero estas reclamaciones de 1.000, 1.500, 1.800, va solo. Claro, aunque hubieran costas, aquí no hay costas porque no hay abogado y procurador, aunque sea más el 30%. El 30% solo es cuando tú has tenido el gasto. Cuando son a partir de 2.000 euros. A partir de los 2.000 euros, pero no cuando tú puedes poner la demanda hasta 200.000. No necesitas abogado ni procurador. Con esto es simplemente coger el modelo, adaptarlo a cada necesidad. Si somos negocio, pues negocio. Si somos empresa, empresa.
el modelaje, aceptarlo, saber que hay que presentarla en el juzgado donde está viviendo el demandado, y de ahí la importancia de estos datos en la hoja de encargo. Y chicos, la hoja de encargo, el presupuesto, el envío de la factura y la factura, y corre, tira millas. Automático. Ya está. Entonces, en el juzgado tienes que presentar copias, una que te la quedas tú, la otra que se la queda el juzgado y la segunda que va para el moroso. Presentas 3 copias, 3 juegos iguales y el juzgado te da uno. Lo presentas en decanato, ya está. Y ya vas recibiendo la carta. Luego, al cabo de un año, ¿qué hacemos nosotros? Un escrito para que se nos informe de cómo está el procedimiento. Y puedes ir al juzgado y preguntar, oye, ¿cómo está esto? Pero como cada 6 meses. ¿Me entiendes? Cada 6 meses tenés la preocupación de ver ese expediente. Llega un día que al igual te llevas una sorpresa y ves un dinero en la cuenta. Porque hay que poner los números de cuenta también en la factura para que el juzgado sepa el número de cuenta. Se firma, se envía, se presenta. Es más, también lo necesitáis para así poder deduciros como gasto esa factura. O sea, no solamente con garantías de cobrar, sino que además puedes devolver ese IVA si lo haces en los 6 meses. O sea, que de una forma u otra, de verdad, es cuestión. A veces, ¿sabéis lo que pasa? Que somos personas de rutinas. Y hasta que no introduces este hecho en tu rutina, lo vas dejando. Para Hacienda, de momento te lo quitas como IVA porque es IVA no cobrado. Y luego cuando lo cobre, pues ya hablaremos. Porque es doble efecto. Pasamos a otro... Derecho de retención. Derecho de retención. Xavi, lee en voz alta, por favor. Sí, ¿puede el dueño de un taller retener el coche en caso de impago de una factura? El artículo 1600, retener en prenda. ¿Qué pensáis? Lo lógico Que sería sí, que está todo Yo digo que no. documentado, ¿no? ¿Eh? Te digo que no. No, si te llama Guardia Civil, creo que no. ¿Tú crees que no? Si te Tienes que voy a tener recibir. primero el cartelito allí puesto del artículo 1600, ¿no? Sí. En el taller. Pero, además, La hoja firmada, el presupuesto firmado. que ponga que puedo retener. Ya no lo sé. En la hoja de encargo reparación y de reparación tenemos que poner expresamente El artículo. que puedo retener en prenda. Si no lo pongo, no puedo retener en prenda. ¿Vale? Y me decís, ¿y si no hay presupuesto? ¿De acuerdo? Por ejemplo, firmado. Pues en una u otra tiene que poner que renuncio al presupuesto previo para poder retener en prenda. Porque si no tengo el documento firmado conforme renuncia al presupuesto previo, no puedo retener en prenda. Es decir, necesito, y lo veremos, el cartel que tú sabes que puedo retener, pero que tú me firmas que renuncias al presupuesto previo. Si no tengo esos documentos, no puedo retener en prenda. ¿Vale? Esto es lo que pasa en talleres. Por lo tanto, vamos a la lectura del artículo. ¿Puede el dueño de un taller de automóviles retener el coche en caso de impago por parte del dueño de un vehículo? Bueno, ¿qué dice el 1600? Esteba, lee, por favor, en voz alta. El dueño del taller está en su derecho a retener el vehículo mientras su cliente se niegue a pagar y se encuentra amparado, ya que el artículo dice expresamente el que ha ejecutado una obra en cosa mueble tiene el derecho de retenerla en prenda hasta que se le pague. Vale. ¿Todos sabéis qué significa retener en prenda? ¿Qué es una prenda? Gerard, ¿eh? Una camisa. No. ¿Qué es? Una No. camisa, pantalón. Es en garantía. Retener en prenda es que te retengo el bien en garantía de cobro. Por lo tanto, ¿eso qué significa? Que sí que puedo, en principio, ¿verdad? Sí que puedo retener. Cuando una persona, por ejemplo, va y solicita una reparación en la Thermomix, ¿verdad? Que te hacen firmar. Si tú no pagas la reparación de la Thermomix, la pueden retener en prenda hasta que tú le pagues. ¿Qué dice la jurisprudencia? Es que yo no estoy de acuerdo contigo con esa factura. Devuélveme el coche. No, no te lo devuelvo. Que me lo devuelvas. No, no te lo devuelvo y encima lo retengo aquí. Te pongo una denuncia por coacciones.
¿Qué es una coacción? ¿Qué es un delito de coacción? Hacer ¿Qué es? algo sin que Jesús. quiera o algo así. Muy bien, es doble, es obligar a alguien a que haga algo que la ley prohíbe, ¿vale? O a prohibir hacer algo que la ley permite, ¿vale? Son las dos coacciones. Te impido entrar en tu casa, por ejemplo, el matrimonio, ¿verdad? El famoso delito de coacciones, que están viviendo juntos, que él se va por un periodo de reflexión de 10 días y vuelve y la mujer le ha cambiado la cerradura, ¿vale? Pues la acaban condenando por un delito de coacciones. ¿Por qué? Porque la mujer está impidiendo un derecho del hombre. ¿Cuál es? El derecho a entrar en su casa. Luego, como le está impidiendo un derecho que tiene, que es entrar en su casa, es condenada por delito de coacciones. No podemos cambiar la cerradura hasta que haya una sentencia que diga que él ha abandonado la vivienda o que haya una ruptura matrimonial con una atribución de uso, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues aquí dice... ¿Cuándo, por tanto, un comerciante tiene derecho a retener un bien reparado o mejorado ante el impago del cliente? ¿Se puede considerar esta conducta como coacción? ¿Por qué? Porque no me dejas el qué, que yo pueda disponer de una cosa que es mía porque me estás prohibiendo el uso y disposición de la cosa, ¿vale? Bueno, la norma general es que si la cosa es tuya y yo te la retengo, es que estoy apropiándome indebidamente, ¿verdad? Con lo cual... Este caso de retener en prenda es la excepción a la norma. La norma es que si es tuyo y yo te lo retengo, es coacciones. Pero en caso de prenda es una excepción. Vamos a ver si este comportamiento, antes de catalogarlo como coacción, realmente está ajustado a derecho, ¿vale? Diferentes supuestos. Un comerciante que retiene el objeto que ha sido reparado por él, ¿vale? Tenemos objeto, reparación sobre el objeto, y factura sobre el bien que he depositado y que he reparado, ¿vale? Yo que te llevo a ti el vehículo, ¿vale? Me lo reparas, me giras la factura y no te pago, ¿vale? ¿Tienes el derecho a retener hasta que yo te pague la factura? ¿Está claro, no? Respuesta sencilla, es que sí. Luego, imagínate, ¿de acuerdo? Que sobre ese, que yo, que soy la misma persona, te he dejado antes de ese vehículo otro vehículo para reparar, ¿de acuerdo? Y te debo la factura de otro vehículo. ¿Tú puedes retener este vehículo que tú me has reparado? Me dices, no, es que hasta que no me pagues la otra factura que me debes. ¿Esto os ha pasado alguna vez? ¿Qué es? ¿Está amparado entonces la prenda? Coacciones. No es el mismo vehículo, ¿no? Antiguamente se pensaba que como existía identidad entre acreedor y deudor, sí que estaba amparada retener el coche. Pero toda esta jurisprudencia se ha superado y actualmente no, porque la ley dice lo que dice. ¿Qué dice? Sobre el bien mueble, sobre ese. Luego, si yo ese que te he pagado y me dices no me lo das porque te debo 3 facturas de antes porque no he tenido la precaución de asegurarme que no te cojo hasta que me pagues lo anterior, acaba siendo condenada por coacciones, porque no puedo. O sea que estas otras 3 facturas, si estamos en el plazo de los 3 años, pues iremos al monitorio, pero no puedo retener porque deba otras facturas, ¿de acuerdo? Y esto es lo que decía la jurisprudencia. Antes del 2008 se consideraba que al final del camino era lo mismo. Como son las mismas personas las que se deben y las que han efectuado el trabajo, pues mira, puedo retener, ¿vale? Pero toda esta jurisprudencia ya ha sido superada y la respuesta es no, ¿vale? Con lo cual me puedo encontrar con un problema y una denuncia y una condena. Seguimos. Os vamos a entregar un modelo de derecho de retención también, ¿vale? Que es el cartilito que seguramente todos los tenéis, ¿no? Expuesto en vuestro negocio, ¿no? Pues hay que ponerlo. Si queremos retener, insisto, tenemos que tener el letrero y además en nuestra documentación interna. Pues esto es lo que tenemos nosotros que tener publicado en nuestras instalaciones. Ya veremos después cuando hablemos que tiene que tener un tamaño la letra, que tiene que tener una tipología la letra, ¿vale? Todo esto también lo sabéis, ¿verdad? Las hojas de encargo sabéis que no pueden ser una letra chiquitita oscura que no se vea, todo eso lo invalida y eso es objeto de sanciones, infracciones, todo eso lo veremos más adelante. Más cosas importantes. Nadie me ha preguntado, ¿y si hay gastos? Claro,
Los gastos por tener el coche ahí, que lo retengo en prenda. Se especifica también en la OR. Sea IOCA o lo que sea, ¿no? Hay que especificar si hay gastos de conservación. Derecho de retención. Por medio del presente escrito, ponemos en conocimiento de ustedes la potestad que tiene este taller de retener el vehículo depositado en estas instalaciones hasta en tanto en cuanto no sea abonada en su totalidad la cantidad debida por razón del servicio prestado por este taller, informando asimismo de la repercusión de los gastos que se generen al margen de la factura debida. Si el coche está ahí en tu parking, porque entiendo que si está allá en la calle se lo puede llevar y la lías. Sí. Pero si está dentro de tu parking y ahí no hay una valla continuamente cerrada, Sí. si viene con su tralla y se lo lleva, ¿qué pasa? Es que eres depositario, tienes las obligaciones de conservar el vehículo. ¿O al coche? Quita la batería. No. Que se lo puede llevar y decir que se lo han robado en tus instalaciones. Sí. Y es tu responsabilidad. Sí. A no ser que especifiques. Muestra que la ha robado él. Que en teoría, si el coche en ese momento, si tú eres el depositario, Tienes que depositar, tienes No, que la- protegerlo en las condiciones de seguridad. Y como ya le has dicho a él que el hecho de tenerlo aquí va a suponer un gasto, repercutirle luego en la factura en los días de conservación, pupilaje, estada o lo que sea. Pero tiene que estar puesto, porque si no está puesto, tampoco se lo puedo cobrar. Si transcurrido 3 días desde el envío de la factura usted no la atiende, se generará un gasto diario de X en concepto de pupilaje. Cesión de derechos, ¿lo habéis escuchado? Sí, Con los seguros. exacto, ¿vale? Ahora está de moda. Nosotros hemos firmado un acuerdo de colaboración con Siauto, que Siauto también va a hacer una formación después de vacaciones. Entonces, lo que se está articulando mucho es que, ¿verdad que estamos buscando el llegar, ¿verdad? Y conseguir la confianza del cliente, que es el que nos trae el coche. Vale, pues llega un momento en el que hay talleres que están firmando con el cliente final estos documentos que se llama cesión de derechos, de tal forma que ante la compañía de seguros, correcto, del cliente que trae al taller el coche, este cliente cede el derecho al taller y será el taller el que se pelee con la compañía de seguros. ¿Qué ocurre? Que el cliente viene a tu taller, tú le reparas y se va. Con lo cual, imagínate la tranquilidad que tiene, que dice, yo voy allí porque es que me lo reparan y encima no lo pago. ¿Ok? ¿Qué hace el cliente? Firma con el taller conforme el taller absorbe los derechos que a él le corresponden en esa póliza. Se lo comunica a la compañía de seguros y él es el que pleitea. Ahora estamos llevando muchos pleitos de vehículos de sustitución. Cuando hay accidentes de tráfico, el cliente que ha visto perjudicado su vehículo porque ha habido un tercero causante del siniestro, el taller le proporciona un vehículo de sustitución que le supone en dinero X, 1.800, 2.000, el tiempo que necesite ese cliente para que el taller repare. ¿Qué estamos haciendo nosotros en nombre del taller? Estamos poniendo pleitos a las compañías responsables del siniestro para que abonen al taller el coste del vehículo de sustitución que ha tenido el taller, que además le ha reparado el coche y que le ha ofertado a su cliente el vehículo de cortesía. Con lo cual viene el señor, imaginaros, al taller y no solamente el taller le repara, sino que durante el tiempo de la reparación le deja un coche y encima no paga un duro. Entonces, todo esto que es muy nuevo se está gestionando. Claro, la gente, ya te digo, es que no tardan ni 3 minutos en firmarte que sí, que encárgate tú. Con lo cual, tu taller eres el que tienes que instar, eso sí, las reclamaciones, vías administrativas o vías judiciales. En este caso, cuando hablamos de cesión de derechos, también os digo que detrás está pues toda esta organización y conjunto de profesionales que lo que hacen es que el taller, no sé si es que paga alguna cuota o algo así, mensual, y todo el equipo lo ponen al alcance del taller para que se gestionen todas estas reclamaciones, tanto administrativas como judiciales. Todo esto os lo decimos para que lo sepáis,
que aquí al final del camino los más listos y los más rápidos, que son los que van ofertando estos servicios, llega un momento en el que, ostras, ves allí que es que allí te lo hacen todo. Y el problema es que cuando esto sea algo que sea tan recurrente y habitual, el que no lo tenga, pues perderá mercado. Si por ejemplo tú has hecho una reparación con el seguro, ya sabemos que si vas en este plan el seguro te va a poner problemas por todas partes, pero tú para reclamarle a él le tendrás que reclamar el total de la factura o puedes cobrar la parte que él está de acuerdo y reclamar el resto como has dicho antes. Sí. Porque claro, no es lo mismo tener allí 7.000 euros parados de un siniestro que decir, no, el discordancia son 700. Sí, de hecho, mira, en estos casos lo que estamos viendo es que prácticamente al haber ya esta cesión de derechos, las compañías no te discuten. Van a discutir aquellos talleres o aquel cliente final, ¿sabes qué te quiero decir? Y en muchos casos, cuando vamos a juicio, son por diferencias de partidas que no se han valorado conforme ellos solicitan y conforme el perito de la compañía que por convenio asume o por gastos de constitución. ¿Me entiendes? Pero cuando vamos a este procedimiento judicial, realmente son los casos de desajustes por elementos, porque yo considero que esta pieza no lo es porque con esta tal, o que esto valía la reparación y no la sustitución, pero no nos estamos encontrando en reclamaciones de facturas íntegras, sino en partes sesgadas de la factura. O sea que si tú quieres decir que si tú tienes la cesión esta, tú le pasas al seguro el importe del cobro del coche de sustitución y todo inclusive, y ellos ya tienen asumido que lo tienen que abonar. Bueno, hay una sentencia del Tribunal Supremo que ha dicho que tienen que pagar los costes de sustitución. Y hay una sentencia muy novedosa en Barcelona. Por eso se ha iniciado toda la avalancha de demandas pidiendo que se hagan cargo de las facturas de... Pero claro, ¿cuál es el hándicap? ¿Qué es lo que nos están pidiendo las compañías contrarias? Y lo vas a entender. Si el propio taller es el que repara, es el que cobra directamente de la compañía, pero a su vez es el que presta el servicio del coche del alquiler, justifícame tú, yo taller, ¿vale?, que ese ha sido el tiempo necesario, que no te han llegado las piezas no por tú, porque tú las hayas pedido tarde. ¿Me explico? Entonces exigen que no alargues y que no haya esta picaresca a la hora de justificar. Es más, ¿sabes lo que nos están pidiendo? Las compañías demandadas están pidiendo que las compañías que por convenio han adelantado la reparación, a pesar de que la responsable es la otra compañía, que presentemos ante el juzgado el peritaje para valorar si el volumen de la reparación puede justificar una reparación tan prolongada. Si son daños leves, moderados, en qué estructuras... O sea, nos exigen para que exista equidad entre el tiempo real del uso y necesario del vehículo de sustitución versus la importancia de la reparación. Y si ha sido como consecuencia de un retraso, que le justifique por qué he tardado el mes y medio. Pues porque las piezas no estaban, porque hay la crisis de China y la crisis de no sé dónde y la guerra de no sé dónde.